Buenas tardes, bienvenidos todos a la tercera y última parte de la 25ª Jornada de Historia en Llerena, que comienzan con la ponencia del profesor don Javier Martín Chivelet. Él es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, adscrito a la Facultad de Ciencias Geológicas y al Instituto de Geociencias del CSIC. Es vicedecano de investigación, director del Laboratorio de Isótopos Estables y editor de la revista Journal of Iberian Geology. Coordina además el grupo de investigación CLIMSE, en el que ha dirigido 9 tesis doctorales y 8 proyectos del Plan Estatal I+D+I, focalizados en los cambios climáticos del Cuaternario reciente. Profesor de paleoclimatología en los másteres de Geología Ambiental desde el año 2007 a la actualidad, y también de Arqueología Prehistórica, que impartió desde el año 2012 al 2019, y de Paleontología Avanzada, que discurrió su docencia desde el año 2018 a 2022, y todos ellos en la Universidad Complutense. En el ámbito de la divulgación científica participa en eventos de difusión a través de conferencias y cursos formativos sobre paleoclima y cambio climático, y es autor de varios libros. Investigaciones focalizadas en la reconstrucción paleoambiental y paleoclimática en distintos ámbitos geográficos y temporales. En particular, desde 2001 dirige una línea centrada en la inferencia paleoclimática a partir de registros de cuevas. Ha publicado numerosos trabajos científicos, entre los que se reseñan libros de divulgación científica como Cambios climáticos, una aproximación al sistema Tierra, editado en 1999. Otra obra suya es Memorias de un clima cambiante, entender el pasado para corregir el futuro. Este manual editado en el año 2020, así como de una guía de las ciencias experimentales aplicadas a la arqueología del año 2023. También tiene numerosos artículos científicos, como no puede ser de otra manera, en diversas revistas científicas norteamericanas e inglesas. Hoy, el trabajo que ha preparado para estas jornadas de Historia en Llerena sobre clima e historia lleva por título Cambio climático en la prehistoria, métodos y aportaciones en la paleoclimatología. Nos va a ilustrar, entre otras cosas, con el desarrollo de sus investigaciones sobre ese gran cúmulo de investigaciones que en todas las latitudes del mundo están surgiendo sobre este tema. Es una labor muy concienzuda, muy laboriosa, porque son multitud los estudios que están saliendo continuamente, y yo creo que nos va a dar un buen plantel, una buena fotografía de cómo está la situación hoy en día, que es cosa de agradecer. Bienvenido, profesor, y tiene usted la palabra. Pues muchísimas gracias por la presentación. No sé si cubriré las expectativas o no, pero está fenomenal la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Sociedad Extremeña de Historia por haberme invitado, y enhorabuena por el 25 aniversario, que es todo un logro en este país, 25 años de continuidad en un acto como este. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí el sábado por la tarde a las 5:30. Una hora difícil. Una hora complicada, sin duda. Entonces, bueno, pues voy a intentar que sea lo más ameno posible mi charla, y voy a intentar también, bueno, pues es una charla sobre un tema un poco diferente de los que se ha venido tratando aquí, y espero que les interese. En cualquier caso, yo, como muchos de los que estamos aquí, soy profesor y estaré encantado de responder a cualquier pregunta, incluso a lo largo de si alguien ve que no entiende
entiende algo o que quiere o que le resulta algo dudoso o eso, que no dude en preguntarme, con permiso de aquí del moderador. Y sin más, pues voy a entrar en el tema en cuestión, que es bueno, el cambio climático en la prehistoria. Entonces, hasta ahora no hemos hablado en estas jornadas de nada. Un poco más al micro. Vale. Vale, ahora se oye mejor, ¿no? Bueno, el micrófono es una herramienta poderosa y bastante. Entonces, no me gusta imponer demasiado mi voz, pero está bien. ¿De acuerdo? Entonces, pues no hemos hablado hasta ahora de prehistoria, no hemos hablado hasta ahora de cambios anteriores a lo que es la historia en sentido estricto. Entonces, pues un mundo un poco diferente. Voy a empezar haciendo una breve introducción de lo que es la paleoclimatología, que es la disciplina en la que yo me muevo, en la que he estado trabajando durante los últimos 25 años, un poco más. Y bueno, pues también cualquier cuestión pues será bienvenida. Voy a intentar responder muy rápidamente a una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué estudiar los cambios climáticos del pasado? Creo que eso es obvio y ya lo hemos estado viendo. Pero realmente, desde un punto de vista práctico, hacia dónde va la información que obtenemos sobre los climas del pasado, pues tiene dos vertientes. Una va a contribuir claramente hacia las ciencias históricas, a entender mejor las ciencias históricas, la historia, la prehistoria en este caso, y por otro lado, a entender mejor la situación actual de cambio climático. Los he ilustrado ahí como 2 volúmenes, 2 libros, queréis, o 2 tratados, o como sea, que van creciendo de forma exponencial cada año. Es impresionante. No hay ninguna otra disciplina en el campo de las ciencias de la Tierra que haya experimentado un desarrollo tan espectacular en los últimos 10 o 15 años. La razón de esto, o quizá un poco más, 20 años, la razón de esto, fundamentalmente, el volumen verde que tengo ahí atrás, el cambio climático actual. Eso ha potenciado de forma enorme las investigaciones, los esfuerzos y también la financiación en ese campo. Pero cada artículo, cada trabajo que se publica para intentar suplir, para intentar completar ese volumen, a su vez contribuye al volumen de las ciencias históricas, de tal manera que van creciendo en paralelo. Si estuviéramos hace 30 años, 40 años, los esfuerzos por entender los climas de hace 2000 o 200.000 años serían realmente enfocados fundamentalmente a entender, por ejemplo, el desarrollo humano o el desarrollo de la vida o la evolución de los continentes o de los océanos. Ahora mismo tenemos la preocupación, tenemos el compromiso de entender mejor el cambio climático actual. Si no entendemos el pasado, será imposible que entendamos la situación actual y su desarrollo hacia el futuro. En esta charla, pues, lógicamente me voy a centrar en el volumen naranja, lo cual me congratula, en cierto modo, porque por lo menos no voy a tener la sensación de estar regañando a todo el mundo y que todo el mundo se vaya preocupado a su casa de emitir menos CO2, etcétera, bueno, las cosas que todos sabéis. Entonces, realmente pues, es bastante más agradable el tema en cuestión, que es el que está en naranjita. Bueno, ¿cómo se estudia los cambios o el clima del pasado, los cambios climáticos del pasado? Más allá de lo que son, o sea, dentro de lo que es la prehistoria. ¿Vale? No estoy hablando ya de la historia, donde, como hemos visto esta mañana y ayer, pues, las fuentes documentales realmente aportan gran información. Yo me voy a ir más allá. Ya no tengo datos experimentales, ya no tengo datos de temperaturas directos, tampoco tengo datos documentales de ningún tipo, ni rogativas ni nada, no tengo nada que no sea el registro natural. Entonces, me tengo que basar en ese tipo de información. Y para ello, pues, ¿qué objetivos, así a grandes rasgos, puedo perseguir? Puedo intentar, a partir de mis datos, elaborar series temporales, por ejemplo, de variación de temperatura, como esa que hay ahí, luego la comentaré de variación de temperatura los últimos 4 milenios en el norte de España. Puedo intentar hacer reconstrucciones paleoambientales, ¿sí?, para un tiempo dado,
integrar distintas fuentes de información que me aporten información sobre las condiciones climáticas de un momento dado, en una región dada, o puedo trabajar con modelos, que los modelos lo que me van a dar son situaciones hipotéticas, simulaciones paleoclimáticas. Son los mismos modelos con los que se trabaja para proyectar el cambio climático hacia el futuro. La diferencia es que nosotros lo proyectamos hacia el pasado y tenemos fuentes de información para comprobar la validez de esos modelos. Y esto también le da fortaleza a los propios modelos y su aplicación hacia el futuro. Pongo abajo aproximación inductiva, aproximación deductiva. Bueno, no voy a entrar en esto, pero cuanto más me voy hacia colaborar con historiadores o con arqueólogos, me voy hacia la aproximación inductiva, el dato. El dato es muy importante y es indiscutible. Y cuando más colaboro pues, con físicos, matemáticos, modelizadores, pues más me voy a la aproximación deductiva. En realidad, lo suyo es estar trabajando, integrando las dos perspectivas. Bueno, ¿y qué resolución temporal puedo alcanzar? Porque, claro, los datos climáticos, pues ya sabemos, o sea, del clima, pues hablamos a escala de años, incluso de estaciones, décadas, etcétera. ¿Puedo alcanzar esa resolución para la prehistoria? La respuesta es sí. Claro que no hace mucho tiempo, bueno, a los geólogos, yo soy geólogo, claro, cuando se da una charla y empieza, es que ya están los geólogos con los millones de años, el Jurásico, tal. Es que eso no nos da precisión. No, sí, perdona, cuando hablamos del cambio climático y cuando hablamos de los cambios climáticos y lo que nos interesa es la resolución temporal, claro que la podemos dar. Aquí tengo 5 ejemplos, 5 tipos de registros. Veis ahí unas rayitas horizontales, en realidad, claro, son capitas, es una estratigrafía. ¿Vale? Son 5 estratigrafías. La A corresponde a las bandas de crecimiento de un coral, por ejemplo, bandas de crecimiento anual. La segunda corresponde a una muestra de roca de una estalagmita, que también tiene láminas de crecimiento, que en este caso también son anuales. Tercero, son sedimentos de un lago, también con una estratificación anual e incluso subanual, porque tengo alternancias de verano e invierno. En el caso de los anillos de los árboles, pues exactamente lo mismo. Y el último, pues es un registro del que voy a hablar un poquito también más adelante, que son los registros de hielo. Los registros obtenidos, hablaremos de Groenlandia fundamentalmente, pero en cualquier sitio donde tengo acumulación de hielo, tengo una estratigrafía del hielo. Y también tengo una resolución anual, esas capitas son anuales. Entonces, tengo calendarios anuales o incluso subanuales, porque internamente puedo hacer separación. Entonces, tengo hasta medidas para hacer un calendario a nivel estacional. Bueno, ¿y qué información puedo obtener? Toda la que nos podamos imaginar. Tenemos un reto enorme. Cada año salen nuevos aspectos que contribuyen a entender mejor las condiciones climáticas del pasado. ¿Vale? Pueden ser desde variables climáticas, ¿vale? Como la temperatura, la precipitación. Como estoy hablando de indicadores indirectos, le pongo el prefijo paleo, paleotemperatura, paleoprecipitación, estacionalidad, patrones. Esta mañana oíamos hablar de los patrones estacionales. Es súper importante conocerlos para caracterizar los climas y para caracterizar, lógicamente, la variabilidad climática. Los procesos dinámicos, como pueda ser la circulación oceánica o la circulación atmosférica, los vientos, o forzamientos, que hablamos ayer un poquito oímos una charla en la que se hablaba de efecto invernadero, de balance energético, de albedo. El albedo, pues la cantidad de energía que recibimos del Sol y no se incorpora al sistema climático, por simplemente reflejada, y lógicamente pues de la radiación solar. Información sobre esos factores que controlan el clima, que controlan los cambios climáticos, lo podemos obtener de forma indirecta. ¿Y qué archivos y fuentes de inferencia tengo? Bueno, pues aquí esta es la típica diapositiva para apabullar un poco. En realidad, podría haber puesto otra más simple o otra mucho más compleja. Cualquier elemento del registro geológico, paleontológico, arqueológico, dendrológico,
que yo tenga que me aporte alguna información sobre las condiciones ambientales del pasado o sobre los factores que controlaron esas condiciones, es una fuente de inferencia. ¿Vale? ¿Y cuál es la diferencia entre una fuente de inferencia y un proxy? Que esta mañana también ha salido la palabra de los proxies, que al final es un término en inglés, pero se ha ajustado mucho como un indicador, ¿no? Pero en realidad cuando hablo de un proxy estoy hablando en concreto de una variable. Por ejemplo, proxy de temperatura es un indicador de paleotemperaturas, ¿vale? Una aproximación, un indicador de ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, porque esto es un término que se utiliza mucho. Bueno, pues, y como no puedo dar aquí una lección de todos los tipos, pues voy a centrar en uno, que curiosamente pues a lo mejor es el que más exótico os parece de todos ellos, y no está en ninguna de esas casillas. Fijaros que en estas casillas tampoco están los datos documentales, que los he quitado, precisamente porque estoy en la prehistoria. Vale, pues me voy a un indicador que son los isótopos estables. 5:30 de la tarde, ¿no? 6 menos cuarto. Buena palabra. Buena palabra, nadie ha salido corriendo, o sea que... Bueno, no voy a dar una clase de química, ni mucho menos, pero creo que es un indicador muy poderoso y fijaros que de todas las cuestiones que acabo de hablar, de todos los indicadores, que, por ejemplo, el oxígeno lo tengo en todos los sitios. Yo estoy hablando de isótopos estables, que no se desintegran. Simplemente están ahí los isótopos pesados, por ejemplo, el oxígeno 18, es una anomalía, si queréis, entre comillas, del oxígeno. Simplemente tenemos una pequeña proporción, pequeñísima proporción, inferior a un 0,2% de átomos que tienen 2 neutrones más de oxígeno y que están ahí, permanecen. Y siempre tengo esa relación en el conjunto de la naturaleza. Pero este vaso de agua que tiene oxígeno, la composición isotópica, la cantidad de oxígeno 18 que tiene es diferente del que tengo en esta botella, que no es agua, sino ginebra. No es ginebra, es agua. O que tengo, por ejemplo, pues en lo que sea, en cualquier cuestión, pues en el plástico esto, o en el cristal, todo tiene oxígeno. ¿Y por qué me interesa el oxígeno? Pues porque el oxígeno es un excelente trazador. En realidad, tengo distintas composiciones, distintas proporciones del oxígeno pesado en los distintos materiales, porque cada vez que se me produce un cambio de fase, es decir, se me evapora el agua o se me forma hielo, o tengo una reacción química, por ejemplo, crece el carbonato de una concha en el mar, se produce un reparto de isótopos. De tal manera que en este esquema general de lo que sería un ciclo del agua muy a gran escala, pues resulta que tengo valores del oxígeno 18 diferentes en el hielo, en los ríos, en los océanos, en la lluvia, dependiendo de cada una de las zonas. Y también, pues, por ejemplo, en las conchas que me crecen en el mar, en las estalamitas que me crecen en las cuevas, en los dientes que están creciendo, en el esmalte dental que está creciendo en las bocas de esos ciervos, o en los anillos de los árboles. Tengo una señal isotópica concreta. ¿De acuerdo? Pero si cambio las condiciones climáticas, esa composición isotópica me cambia en todos los sitios. Entonces, aquí en esta gráfica, por ejemplo, estoy en unas condiciones más frías, veo que en el hielo paso de tener una composición que tenía antes de menos 38, bueno, a menos 45. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tengo algo que, si analizo el hielo de una época y de otra, puedo inferir a partir de ahí las condiciones climáticas en las que me muevo. Y lo mismo con los espeleotemas, con las conchas, etc. Esta es la clave de los datos isotópicos. ¿Vale? Entonces, fijaros que aquí en la estratigrafía esta que teníamos antes, yo puedo medir la composición isotópica de cada una de esas capitas e inferir dentro de mis calendarios cómo ha ido variando la temperatura o el clima en general, parámetro que pueda tener información a lo largo del tiempo, a escalas de años. ¿De acuerdo? Entonces, la herramienta es muy poderosa y la voy a utilizar fundamentalmente para
hilar un poco lo que queda de charla, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo voy a estructurar la charla? Pues pensando un poco en la gente que trabaja en la prehistoria, que son fundamentalmente los arqueólogos, ¿no? Y que están siempre súper interesados en las condiciones de contorno, ¿no? De las condiciones ambientales, los cambios, etcétera, cómo un cambio en el clima o cómo el clima regional puede determinar una cosa o la otra dentro de lo que son el comportamiento humano. Y fijaros que pongo como tres perspectivas, ¿vale? Porque, claro, el arqueólogo está muy focalizado en lo que es el yacimiento, ¿de acuerdo? Lo que es el kilómetro cero. El problema es que en el kilómetro cero sacar las condiciones climáticas cuando lo que tengo es precisamente un yacimiento, un conjunto de evidencias de actividad humana, es complicado. Pero ahí está, y intentaremos sacar información climática de los yacimientos. Luego, claro, si no me puedo ir, es una foto de Atapuerca, ¿vale? Entonces, si no puedo sacar ahí información, pero necesito esa información, ¿vale? Pues me voy a la proximidad, ¿vale? Me voy a trabajar, por ejemplo, a cuevas que están en la periferia, a unos 100 kilómetros de Atapuerca, o a lagos, o anillos de los árboles, o lo que sea, y tengo una información regional muy potente, ¿vale? No necesito centrarme en el yacimiento para saber lo que estaba ocurriendo, puesto que el clima tiene un carácter regional, no local. Y la tercera cuestión es larga distancia. Claro, la larga distancia es la mayor, o sea, las condiciones climáticas a escala global o suprarregional, que es súper importante de conocer. Siempre cuando cuento esto a los arqueólogos, digo, es que a veces los árboles no te dejan ver el bosque, que te empeñas tanto en meterte en el yacimiento, en la capita, que sacar un poquito de información te va a costar muchísimo trabajo. Y a veces esa información ya la tienes disponible. ¿De acuerdo? Entonces, voy a empezar por la larga distancia y luego nos vamos a ir acercando a lo que es el kilómetro cero, si os parece. Entonces, vamos a hablar en primer lugar del clima global, entre comillas, ¿vale? Esta mañana se habla del clima global mundial, pero lo que clima global en sentido amplio, del globo, bueno, sí, pero a veces no es mundial, no es, o sea, un clima a gran escala, suprarregional, podríamos decir. Y nos vamos a ir a una información que nos aportan, pues pongo esa imagen, los hielos en concreto vamos a trabajar con los hielos de Groenlandia, la información que nos aportan sobre las condiciones climáticas de la prehistoria más reciente, ¿vale? Me voy a ir a los últimos 80.000 años, que ya está bien, ¿vale? O sea, pero no me voy a ir más atrás, no me voy a ir al origen de los homínidos. Entonces, dentro de eso, también, lógicamente, voy a considerar información de otras fuentes de inferencia. Pero, bueno, vamos a ir viendo. ¿Qué sabemos? Entonces, voy a intentar introduciros de forma muy rápida en las condiciones climáticas de la prehistoria, a gran escala, ¿vale? Luego ya iremos a lo concreto. Y realmente nuestro planeta se ha movido entre situaciones netamente más frías que la actual, que llamamos periodos glaciales, y que vienen a durar 80 a 90.000 años, y periodos relativamente más cálidos, como el nuestro, que es un interglacial, ¿vale? que vienen a durar unos 10.000, 20.000 años. Y esto ha sido repetido durante casi 1 millón de años, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en la parte más reciente. Aquí tengo dos planetitas, uno que correspondería más o menos a la época actual, de hecho estamos en el Holoceno, y el Holoceno pues, son los últimos 11.700 años, luego hablaremos del Holoceno. Y tengo otro arriba que corresponde pues, a un mapita de lo que sería la geografía, si queréis, del máximo glacial, la típica de una glaciación, pero en uno de sus puntos más álgidos que tuvo lugar hace 20.000 años, antes de entrar en el proceso de glaciación. Bueno, pues vamos a ir viendo un poco por qué tengo esa dualidad y cómo es el mundo glacial, porque el otro ya le conozco más o menos. Entonces, lo primero, mundo glacial, voy a intentar hacer una aproximación a hace 20.000 años, pido que hagáis el esfuerzo de entrar en ese mundo, ¿vale? Entonces, un mundo netamente más frío. ¿Cuánto más frío? 5 grados. Vale, 5 grados inferior al actual. Bueno, 5 grados, vale.
pero no está repartido, lógicamente, ese cambio de temperatura por igual en todo el planeta. Igual cuando ahora se habla de que en un siglo la temperatura aumenta 1 grado, pero aumenta 1 grado a escala global, ¿vale? Pero en la península ibérica aumenta 3, 2 y pico, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, 5 grados por debajo del actual, los océanos unos 2 o 3 grados, y hay zonas como Groenlandia que tienen 20 grados por debajo de lo actual. Luego hablaremos de la península ibérica, ¿vale? La siguiente consecuencia de esto, fijaros que el planeta está lleno de... la característica más visible en este mapa son la extensión de las grandes masas de hielo. También hay unas cosas poco anómalas en la costa, luego las veremos. Vale, la primera cuestión es ¿cuánto hielo tengo? Bueno, pues unas 2,5 veces el actual, y esto lo sabemos. O sea, tenemos medidas bastante precisas, basadas precisamente en los isótopos. ¿Y esto qué conlleva? Pues fijaros, en el tema del balance energético, del balance radiativo, el tener tanto hielo hace que nuestro planeta refleje más la radiación solar, ¿vale? Que se incremente el albedo, que entre menos energía, ¿vale? Entre menos vatios por metro cuadrado, que decía ayer Jorge Olcina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues un planeta muy reflectivo, y esto contribuye a que sea más frío, ¿de acuerdo? Fijaros que si tengo tanto hielo, ¿de dónde sale ese hielo? Pues lógicamente el ciclo hidrológico aporta hielo de donde puede, que es de los océanos fundamentalmente, claro. Entonces tengo una bajada de nivel del mar. Esto es clave para entender, por ejemplo, las migraciones, o para entender dónde tengo los yacimientos arqueológicos y dónde no los tengo, del Paleolítico superior, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso es la costa de Florida, ¿no? La actual en negrito, la rayita en negrita, y la de hace 20.000 años pues es la que está dibujada. Tengo otra, a lo mejor más. Vale, esto es sí, el sur de Inglaterra, Londres, París, Países Bajos, estupendo, y la costa a tomar viento. Lo veis allí hacia el Atlántico. No había mar, no había Canal de la Mancha, ¿de acuerdo? Esto explica muchas cosas de los yacimientos, por ejemplo, del Perigord, de todo los yacimientos. O sea, explica muchísimas cosas. No había Brexit tampoco. Bueno, entonces, fijaros que además tengo muchas zonas emergidas, y esto, aunque sea en una pequeña proporción, si tengo tierra emergida, tengo tierra para acumular nieve, tengo tierra desprovista de vegetación o con poca vegetación, con clima frío, con tundra, etc. Y no tengo océano, voy a incrementar también el albedo, porque el océano es un buen absorbedor de radiación. Otro aspecto, otra variable que me lleva a entender mejor por qué el clima era tan frío. ¿Cómo eran los vientos? ¿Cómo eran las precipitaciones? ¿Cómo eran los vientos? En un mundo lleno de hielo, con temperaturas extremadamente frías en los polos y temperaturas más cálidas en la zona ecuatorial, porque en la zona ecuatorial no, el enfriamiento no es tan patente. Un gradiente climático muy grande, que tiende a ser compensado por la circulación atmosférica. Grandes sistemas de vientos. Tenemos que imaginarnos ahora un mundo más frío y más ventoso, muy ventoso. ¿Estos son imaginaciones, son especulaciones? No, lógicamente tenemos grandes acumulaciones de sedimentos acumulados por el viento en medio planeta, ¿vale? O sea, en China, los Loes, o en Oriente Medio. Pero aquí en Extremadura, en La Mancha, en Castilla y León, tengo acumulaciones de sedimentos eólicos tremendos. ¿Vale? Tengo una enorme extensión de esos sedimentos acumulados transportados y acumulados por el viento. Y en definitiva lo que tengo son grandes acumulaciones de esos sedimentos que me representan la extensión de los desiertos en esa época. ¿Pero qué ocurre entonces? Entonces tengo mucho más desiertos, sí. Entonces esto me enlaza un poco con las precipitaciones, ¿no? Tengo más o menos precipitaciones. En un mundo más frío, menos evaporación, el ciclo hidrológico se me va a ralentizar un poquito y voy a tener, en conjunto, estoy hablando a escala global, menos precipitaciones y más desiertos, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que, por ejemplo, en el sur de España no lloviese más que ahora.
porque, como decía esta mañana, nunca llueve a gusto de todos, ¿vale? Y hay sitios en los que las precipitaciones, porque caen las zonas de bajas presiones, frente polar, etcétera, se me desplaza, y en sitios donde ahora tengo pocas precipitaciones, hace 20.000 años tenía muchas, ¿vale? Entonces, fijaros que he metido aquí otra vez la flechita del albedo, es un pesado. Fijaros que la extensión enorme de los desiertos lo que me está determinando es que tenga también sobre las zonas continentales, además del hielo, tenga los desiertos, que son muy reflectivos, que reflejan mucho la radiación solar, y esa reflexión contribuye también a enfriar el sistema. Bueno, viento, desiertos, sedimentos, ¿cómo debía de ser la atmósfera? Posiblemente con un montón de partículas en suspensión, de un montón de polvo atmosférico, ¿vale? De aerosoles transportados. Nos tenemos que imaginar una situación a lo mejor dominante, ya que estamos haciendo el esfuerzo ese de entrar en el mundo glacial, un poco la situación de los días estos de verano, o a veces no de verano, que nos entra, que decimos la calima, que nos entra el polvo del desierto, ¿no? Pues imaginaros eso siendo como dominante durante gran parte del tiempo y en amplias regiones, por ejemplo, de Europa. ¿Tengo evidencias de esto? Sí, las tengo y de forma muy resolutiva, otra vez en el hielo. ¿Por qué? No sé si veis ahí, esto es un cachito de un testigo de hielo estudiado, luz, o sea, simplemente luz transmitida por debajo, y no sé si sois capaces de ver ahí las capitas de la estratigrafía del hielo. Ahí tengo, lógicamente, cuando ese hielo procede de la nieve, y cuando nieva, además de la nieve, o cuando no nieva, pero tengo la acumulación en esas zonas de polvo. De tal manera que, como tengo calendarios muy precisos, puedo saber el polvo que se me estaba acumulando, por ejemplo, en Groenlandia, hace 20.000 años, con una resolución increíble. Y resulta que tenía muchísimo más polvo que el que tengo ahora. Ahora la sedimentación de polvo en Groenlandia no es tan grande. Bueno, 100 veces menos. No está mal, de promedio. ¿De acuerdo? Y fijaros que esto ya es un poco más, entro un poco más en lo especulativo, si queréis, que es, si tengo una atmósfera muy pulverulenta con un montón de aerosoles, las nubes van a cambiar sus propiedades físicas, también su reflectividad. Esto es interesante porque a veces pensamos que en un mundo más frío, con menos evaporación, a lo mejor había menos nubes. Es posible, pero a lo mejor las nubes son más reflectivas, más duraderas. Son nubes también más frías, que eso contribuye también de nuevo al albedo, ¿vale? Entonces, pues resulta que tengo otra vez, por eso pongo ahí el albedo, mucho polvo en la atmósfera que contribuye al albedo, tengo las nubes posiblemente más reflectivas, tengo un montón de criterios que me llevan, fijaros que no hablo para nada de efecto invernadero ni de radiación solar, solo estoy hablando de la reflectividad del planeta, ¿vale? Que está cambiando hacia condiciones más frías. Pero claro, tengo que hablar del efecto invernadero para entender un poco cómo son las condiciones climáticas a escala global. Entonces, ¿cómo era el efecto invernadero? ¿Tenemos evidencias de ese efecto invernadero? Sí que las tenemos. Las tenemos en las burbujitas de aire que me quedan atrapadas precisamente en el hielo. Porque cuando tenemos una nevada, la nieve es la densidad de la nieve es muy baja y es muy porosa, pero eso acaba compactándose y atrapando pequeñas burbujitas de aire atmosférico. Esas burbujitas de aire atmosférico las puedo analizar de forma relativamente fácil. Y puedo analizar la cantidad de ese aire atmosférico, la proporción que tengo de gases de efecto invernadero, de, por ejemplo, dióxido de carbono o de metano. Del vapor de agua no. El vapor de agua no, porque estoy trabajando con hielo. Pero cada vez que tenga un incremento, una disminución de temperatura, el vapor de agua va a responder, ¿vale? Y va a generar una realimentación. Bueno, ¿y cómo era ese efecto invernadero? Por ejemplo, el metano. Pues resulta que comparado con la cantidad de metano que tenemos, no ahora, sino hace 200 años, cuando todavía no teníamos
la revolución industrial, que también lo vemos en el hielo, pues resulta que tenemos una proporción muy baja de metano. ¿Por qué? Fácil pensar que las fuentes de metano, que fundamentalmente su origen en la descomposición de la materia orgánica, en humedales, en suelos, en lagunas, eso va a estar súper reducido en un mundo más seco, más frío, lleno de extensiones de tundra, incluso en las zonas donde no tengo hielo, o de grandes desiertos. Entonces, no tengo metano, tengo una proporción de metano realmente baja. ¿Y qué pasa con el dióxido de carbono famoso? Bueno, pues el dióxido de carbono tiene una dificultad para entenderlo. ¿Por qué tengo menos dióxido de carbono? ¿Por qué lo tengo? Que antes de la revolución industrial, no que ahora, ¿vale? Que ya sabemos que las emisiones antrópicas han sido muy importantes. Tengo menos dióxido de carbono porque los sumideros han estado funcionando de forma muy eficaz. Lo que ahora atrapa el dióxido de carbono de forma natural, los océanos y la vegetación, debió de funcionar también durante la última glaciación. Pero la vegetación, los bosques, en un mundo frío no parece que estén funcionando mucho. Están muy constreñidos, muy limitados. Entonces la solución la tengo que buscar en los océanos. Y los océanos resulta que están especialmente activos desde el punto de vista de sumidero. ¿Y por qué? Pues porque tienen una actividad biológica muy grande. La actividad biológica de tipo fotosintético, ¿vale? El fitoplancton, la productividad orgánica primaria. ¿Y por qué tengo tan fertilizados los océanos para tener ahí las algas, el fitoplancton funcionando? Sencillamente porque tengo muchos nutrientes. Los vientos me mueven las aguas y aportan nutrientes a las aguas superficiales y la atmósfera aporta, por ejemplo, hierro, que es un poderoso fertilizante, como seguro que sabéis. ¿Vale? Entonces tenemos una situación en la que tengo efecto invernadero muy bajo y albedo muy alto, condiciones muy favorables para un clima extraordinariamente frío. Pero además me voy a otro, ya para terminar este mundo global, me voy a ir a las corrientes oceánicas. Resulta que el estudio de los sedimentos, de las acumulaciones de hielo, etcétera, nos hablan de que las corrientes oceánicas a escala planetaria no están funcionando de la misma manera. De hecho, la circulación oceánica en las zonas polares y de forma muy particular en el Atlántico Norte se encuentra muy ralentizada. Y es un mecanismo súper poderoso de transporte de calor entre el Ecuador o las zonas cálidas del planeta y las zonas polares, en este caso las zonas del Atlántico Norte y del Ártico. Si está muy ralentizada quiere decir que no hay transporte de calor y que tengo temperaturas muy bajas o más bajas de lo esperable o de lo que tengo actualmente en esas zonas. Fijaros que esto nos lo han enseñado siempre en los cuando estábamos en el instituto, etcétera, que tenemos la corriente del Golfo. La corriente del Golfo es la responsable de que tengamos una temperatura de promedio en la península ibérica de unos 6 grados por encima de lo que correspondería si ese proceso no existiese, esa corriente cálida. ¿Vale? Pues imaginaos que esa corriente cálida está empezando o deja de funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la situación durante los periodos glaciales. Pero es más, esa situación de los periodos glaciales, de la circulación oceánica, resulta que no es estable, es fuertemente inestable. De tal manera que unas veces funciona más, otras veces funciona menos, en función de las condiciones oceánicas que se nos den en el Atlántico Norte. ¿Vale? Y tengo ahí 3 situaciones, una en la que no funciona, la de arriba, en la que tengo una situación, no hay transporte de calor y tenemos unas condiciones muy frías en el hemisferio norte, y otra en la que sí que funciona de una forma más o menos pareja a la actual, pero un poco más ralentizada, y la de en medio es una situación intermedia. Bueno, ¿y esto cómo se ve o qué consecuencias tiene? Bueno, los sondeos de Groenlandia, que está muy cerca de esto, nos dan en gran parte la clave. No me voy a enrollar más con el tema de los sondeos de hielo, pero fijaros que podemos obtener una información. Estos sondeos de hielo son sondeos 3 kilómetros de hielo perforados, que me dan información sobre los últimos 100.000 años, 120.000 años. ¿Vale? Entonces tengo una resolución increíble, 3 kilómetros continuos de hielo.
¿Y qué tipo de información me van a dar? Bueno, pues tengo una gráfica que para mí es una de las claves para entender la prehistoria, al menos desde de la última glaciación, ¿vale? hasta el Holoceno. Es una gráfica procedente de un sondeo de Groenlandia, en el que tengo variaciones térmicas a partir de la composición isotópica del agua. Y veis, bueno, no sé si veis, pero es un zigzag completo. ¿Vale? Un zigzag completo con enormes variaciones climáticas que no hemos conocido en los últimos milenios. ¿Vale? El clima ha cambiado, se ha enfriado, se ha calentado, ¿de acuerdo? De forma muy rápida y de forma muy repetida. Y tengo esos cambios climáticos controlados en Groenlandia de forma absolutamente, cronológicamente precisa. Tengo un calendario perfecto para ensamblar el desarrollo humano durante toda esa extensión temporal. Bueno, paso a la etapa más reciente, fin del intervalo glacial. ¿Por qué se me produce? Lo que produce el arranque hacia las condiciones más cálidas que dan lugar a nuestra época climática, que es el Holoceno. En origen es una pequeña señal en cómo la radiación solar entra en la Tierra, controlada por los ciclos orbitales. Hay una conjunción de los ciclos orbitales súper específica que se me da aproximadamente cada 100.000 años y que determina que en un momento dado empiece el deshielo en el hemisferio norte. Y una vez que tengo eso, bueno, tengo una gráfica de cómo evolucionaría, no voy a entrar en más detalles porque vamos bien, pero vamos un poco despacio. Se me invierte la situación. Todo lo que hemos estado hablando de enfriamiento, del albedo, del efecto invernadero, de cómo se comportan los océanos, de cómo se comporta la vegetación, los desiertos y demás, en muy poco tiempo esas realimentaciones hacia el frío se me transforman y se me reconducen hacia el calentamiento. Una lección muy importante: las realimentaciones amplifican una señal muy pequeña y me llevan a un mundo más cálido en unos pocos milenios. ¿Y cómo es el mundo? Bueno, esto es un vídeo de cómo se produce el retroceso glaciar en unos pocos milenios realmente, y cómo el mundo glacial es reemplazado por tierras emergidas, el nivel del mar sube, etc. ¿Cómo es el clima del Holoceno? Este es un cachito que no he sacado en la serie anterior, pero es del mismo sondeo, que abarca los últimos, si os fijáis, desde 20.000, máximo glacial, más o menos, hasta la actualidad. Y los últimos 10 milenios, que sería la parte esa horizontal que tengo arriba en la curva, el clima prácticamente no ha cambiado, comparado con el periodo anterior, que teníamos una fuerte inestabilidad climática. Sí, tengo ahí el Dryas reciente, que es todavía de la última glaciación, últimos coletazos de la última glaciación. Y luego tengo el 8.2, ese hace 8.200 años, un evento frío que bueno, pues coincide con un momento muy interesante en el desarrollo humano. Pero la estabilidad es asombrosa, ¿vale? Entonces, son cosas para reflexionar, ¿vale? En el Holoceno tenemos estabilidad climática, tenemos temperaturas más propicias, tenemos CO2 elevado. Esto propicia la agricultura. Si no tenemos CO2, la agricultura es muy difícil que salga adelante. Entonces, no quiero ser determinista, pero tenemos que saber dónde nos movemos en cada momento. No puede haber desarrollo de la agricultura hace 30.000 años. Es imposible ambientalmente. ¿De acuerdo? Entonces, el clima global pues nos da, por un lado, el marco cronológico y el marco ambiental a gran escala. Pero un poco más rápido, ¿vale? La proximidad. Me voy a ir a las cuevas para entender el clima regional, ¿vale? Lo que habíamos hablado antes. Y me voy a ir a lo que trabajamos nosotros, que son fundamentalmente cuevas kársticas. También trabajamos en lagos. Y a partir de... ¿Y por qué en las cuevas kársticas? Porque las cuevas kársticas, contrariamente a lo que podamos pensar como sistemas aislados, etcétera, pero se recibe la información climática del exterior, no tanto la información meteorológica, ¿vale? Si un día llueve mucho o el día siguiente ya no llueve, eso no me queda reflejado en la cueva. Pero si unos años llueve más y otros años llueve menos, pues sí.
o si cambia la temperatura. ¿De acuerdo? Bueno, lógicamente necesito información, lo mismo que del hielo. Voy a poner rápidamente algunos ejemplos. Estudios esto es una estalagmita con su estratigrafía interna, ¿vale?, que estudiamos de forma sistemática y regular para obtener una estratigrafía sobre la que trabajar, igual que hablábamos antes del hielo. Sacamos muestras para dataciones. Los espeleotemas se pueden datar con series radiométricas, series de uranio-torio, que me dan un calendario muy preciso que se superpone a lo que es el calendario anual que tengo en muchos casos, ¿no? Aquí tengo una estalagmita relativamente reciente, ¿vale?, que es del siglo XVI hacia nuestros días, ¿vale? Tenéis ahí las dataciones y la estratigrafía. Y saco información química o lo que sea aquí. Bueno, pues veo las capitas de esa estalagmita y cómo voy muestreando, ¿vale? De tal manera que esto me permite reconstruir mis series, ¿vale? Llegar a series de variaciones climáticas, ¿vale? Y con distintos componentes, ¿vale? Vamos a ver para el caso, pues, por ejemplo, de los isótopos, que era lo que veníamos trabajando, pero que puedo obtener distintos tipos de información. Y voy a dar información obtenida de los trabajos que hemos estado realizando durante las últimas 2 décadas, tanto en el norte de la península ibérica como en el sureste de la península ibérica, ¿vale?, sobre todo. Entonces, bueno, lo primero voy a explicar por qué esas 2 zonas. Empezamos a trabajar en el norte porque pensábamos que eran sistemas más activos, los arqueólogos estaban interesados en esas zonas y nosotros también. Y obtuvimos una información de un registro bastante completa. Lo que tengo aquí son años antes del presente, 140.000 a la actualidad, y estos son estalagmitas que tenemos datadas. Estupendo, porque el Holoceno lo tengo súper controlado, bastante controlado, y el interglacial anterior también, ¿vale? Pero toda esta zona prácticamente no tengo datos. Por eso me fui al sur, por eso nos fuimos al sur. Porque en el sur resulta que, contrariamente a lo que se pueda pensar, llovía mucho más y la temperatura era adecuada para que crecieran las estalagmitas. En el norte prácticamente no tengo registro de crecimiento espeleotémico durante la última glaciación en las cuevas que estamos, en el norte de Burgos, y sin embargo sí que lo tengo en el sur, en la provincia de Valencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, del Holoceno tengo muchísima información, es nuestra época climática. Tengo información del norte de España, del sur no, porque no tengo tanto crecimiento de espeleotemas en la actualidad. Las cuevas del sur de España, desgraciadamente, ahora están medio muertas, por decirlo de alguna manera. Está creciendo muy despacito o no creciendo el carbonato, sencillamente porque las precipitaciones son muy escasas y no tengo goteo, no tengo espeleotemas, no tengo estalagmitas, ¿vale? Pero aún así, en el norte, pues tengo registros, como este, por ejemplo, de los últimos 4.000 años que ponía al principio, ¿vale? Y poco a poco vamos elaborando esas variaciones climáticas mucho más suaves, 1 grado arriba, 1,5 grados arriba o abajo, ¿vale?, en la provincia de Burgos, pero que sabemos que han sido trascendentes para entender el desarrollo histórico de los últimos milenios. Entonces estamos en ello, ¿vale? Vamos entrando, pongo aquí una imagen, por ejemplo, del evento de hace 8.200 años, ¿vale? Un evento frío que todo el mundo va persiguiendo, mesolítico, vale, sí, estamos en un momento crucial para entender la evolución de las comunidades humanas en los últimos milenios, hace 8.000 años, en el milenio sexto antes de Cristo. ¿De acuerdo? Eso es en Burgos. Y bueno, pues todo esto me lleva, y con esto cierro esta parte, y luego muy rápidamente os cuento dos cosas de yacimientos, a que tenemos una enorme cantidad de datos. Tenemos nuestros y de otros, lógicamente los nuestros una mínima parte. En todo el planeta se están generando enormes cantidades de datos paleoclimáticos, ¿vale?, que podemos intentar integrar. Es una labor realmente complicada, salvo que recurramos a técnicas actuales, a técnicas modernas, como el machine learning, como la inteligencia artificial, como las redes neuronales. Este es un trabajo de una tesis que está realizando con nosotros Artur Stachnik, y que integra, esto es unas reconstrucciones de temperatura
media y la incertidumbre hace 12.000 años. Voy a poner el pequeño vídeo que se ha hecho de cómo van variando las temperaturas en el oeste europeo, en Europa, a lo largo de los últimos 12.000 años, integrando, en este caso, son unos 80.000 datos de las bases de datos que tenemos en Internet. Datos paleoclimáticos, no hay ni un solo dato directo, ¿vale? Pues creo que tenemos que avanzar también en ese sentido porque tenemos una enorme cantidad de datos. Bueno, ya hemos visto la importancia de acercarnos a lo que es el clima regional. Es fundamental entender cómo los impactos de los cambios climáticos globales, cómo impactan a nivel regional. Y por último, pues me voy a ir al kilómetro cero. Les voy a contar dos casos muy rápidos relacionados con el 8.2. Voy bien de tiempo, más o menos, voy un poco mal. Vale. 8.2 de lo que sería este evento frío de hace 8.200 años. Estamos efectivamente en un periodo curioso, mesolítico y demás, y los dos ejemplos ya son muy arqueológicos. Uno es el yacimiento del Mazo, cerca de Llanes, en Asturias, y el otro es Cueva Fantasma dentro del complejo de Atapuerca. Bueno, pues vamos a ver en el Mazo. Bueno, el Mazo. ¿Qué tenemos en el Mazo? Bueno, pues esto es un trabajo que hace la Universidad de Cantabria, en el cual nosotros colaboramos a través del análisis isotópico. En el Mazo lo que tenemos, o lo que se estudió, son los concheros, acumulaciones de conchas producidas por simplemente pues, desecho de alimentación de los señores que vivían ahí, vamos, señores y señoras. ¿De acuerdo? Fundamentalmente, pues lapas, vígaros, etcétera, el forcus que tenéis ahí en la imagen. ¿De acuerdo? Sobre estos forcus se trabajó para entender cuál era la señal ambiental que nos podían dar y arqueológica que nos podían dar. Y para ello, pues un trabajo que se hizo de fin de grado, que se hizo con Asier García Escárraga, pues lo que hizo fue, durante un año, medir la composición isotópica de los caracolillos estos que tenemos en los vígaros en las costas actuales de Llanes y compararlo con la temperatura del agua. Y se vio que había un paralelismo perfecto. Esto fue clave para empezar a trabajar con vígaros, pero no actuales, sino de hace 8.000 años. De tal manera que cuando se recogía cada conchita arqueológica, se podía inferir, voy a poner la imagen, ¿vale?, a través de hacer una serie isotópica a lo largo de la concha, a lo largo de su crecimiento, podíamos entender en qué momento estaba siendo recogido esa conchita, ese bichito. ¿De acuerdo? Y cuando se empiezan a estudiar, que se estudian decenas de ejemplares, cientos de ejemplares, se llega a la conclusión de que efectivamente esto es una información arqueológica, o si queréis, que la recolección se produce fundamentalmente durante los meses de invierno, y a lo mejor un poquito en otoño o muy poquito en primavera. Lógico, cuando no tengo otros recursos en otras comunidades de cazadores-recolectores. ¿De acuerdo? Bueno, pues información, pero aquí estamos hablando de clima, ¿vale? Entonces, la siguiente fue, oye, pero ya lo tenemos, son 8.000 años, estamos en el Mesolítico, tenemos datos isotópicos, paleotemperatura, sí, la estacionalidad la tienes, pero aparte de eso, voy a pasar para atrás, un segundo. No es que vaya a hacer un rewind, no. Simplemente, fijaros que en ese afloramiento, en esa estratigrafía que tengo ahí los niveles, 102, 101, etcétera, tengo una estratigrafía, claro, del yacimiento. Y tengo conchas de estos caracoles en todos los niveles. Entonces, la idea es, vale, hemos hecho un montón de análisis, vamos a ver si realmente cambia las temperaturas que nos están dando estos caracolillos en cada uno de los niveles. Y como estoy moviéndome en ese intervalo del Mesolítico, que es en los 8.000 años,
entre 9.000 y 7.500, pues resulta que voy a ver si soy capaz de reconocer el evento 8.2, el evento frío. Y la historia es que, bueno, pues seguramente sí. Entonces, en esta gráfica, desde la parte izquierda a la parte derecha, tengo desde el 9000, por eso pone 9.0, al 7.8, 7.800 años antes de la actualidad, del presente. ¿Vale? Y lo que tengo ahí son los conjuntos de medidas. ¿Vale? Entonces veo que efectivamente tengo en torno al 8.2, si os fijáis, los valores más bajos. De hecho, para que se vea mejor, hasta lo había pintado. ¿Vale? Una flecha ahí para que no haya dudas. ¿Vale? Entonces, ¿ese es el evento 8.2? Sí, porque claro, lo tenemos datado. Esto con carbono 14 y se ha hecho en decenas de medidas. El 8.2, pero en las aguas marinas de Cantabria, el 8.2, ese evento tan frío, pues al final 1 grado o 2 en la temperatura del agua, 2 grados, ¿vale? Efecto local de un enfriamiento, ¿de acuerdo? Y información inferida casi sin quererlo, porque a lo que se iba era a caracterizar la recolección de moluscos en el mundo mesolítico, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir al otro caso, que es en el complejo de Atapuerca, Cueva Fantasma. Pues, bueno, ya sabéis, Atapuerca es yacimiento por excelencia, ¿vale? Y sacar de ahí información climática, bueno, estamos trabajando hace un montón de tiempo, pero en las cuevas que menos impacto humano han tenido, cuevas que básicamente han estado cerradas y que no entraba prácticamente nadie, ¿vale? Sabemos que tenemos 1 millón y pico de años de ocupación humana ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pongo una estalagmita que está cortada y pulida, de la cual se han hecho un montón de dataciones y que coge o cubre el intervalo entre hace más o menos 11.000 años, 12.000 años y 6.000. Entonces ahí igual también tengo, si hay crecimiento continuo, ese episodio del 8.2. ¿Vale? Y es una estalagmita muy curiosa porque creo que se ve bastante bien, se ven las capitas de la estratigrafía interna, pero además dentro de esas capitas de la estratigrafía interna tengo unas que son especialmente oscuras, que son muy oscuras, que están en la parte media donde tengo la grieta, esa más o menos, porque son dos trozos, ¿vale? de la estalagmita. Y esas capas tan oscuras resulta que me coinciden, cuando hago el modelo de edad, con el entorno de hace 8.200 años, con el periodo frío. ¿Y qué son las capitas oscuras? También me coincide con un periodo en el que la estalagmita crece poco. A lo mejor es que llovía menos, ¿vale? Y resulta que cuando las miro, ¿vale? Voy a mirar un poco más de cerca, las capitas negras. Y miro las capitas negras y luego les voy a aplicar, digo, bueno, ¿estas capitas negras qué son? Estoy en Atapuerca. Entonces, puede ser restos de materia orgánica, por ejemplo, de guano de murciélagos, ¿vale? Podría ser. Está lleno de guano por todos los lados. O puede ser que sean restos carbonosos. Si son restos carbonosos de hollín, estoy hablando de ocupación humana. ¿Vale? Bueno, pues la solución a esa duda está en los restos carbonosos. Cuando aplico luz de fluorescencia, no tengo fluorescencia. Esa materia orgánica está quemada. ¿Vale? Esas capitas que veo ahí, esos son 200 micras, 0,2 milímetros. ¿Vale? Entonces son capitas micrométricas, ¿vale? Que me hablan de que periódicamente entraban ahí señores y señoras con antorchas o que hacían fuego dentro de la cueva. ¿Vale? Y periódicamente, a lo mejor en una época determinada del año, porque tengo pum, 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 lo veis repetido. Y claro, como había hollín dentro de la cueva, eso se pega a la estalagmita que está creciendo, se ensucia, por decirlo así, pero eso me queda registrado ahí. ¿Vale? Entonces esto es interesante porque esto es ampliado, ¿vale? ¿Veis las partículas negras? Son micrométricas. Es el hollín, como si tuviera una chimenea ahí. ¿Vale? Entonces estamos hablando
Cuando veo los isótopos, por supuesto que voy a hacer isótopos, veo que sí que coinciden esas capas negras con ese 8.2 y con un enfriamiento que tengo registrado en los isótopos, que me coincide aproximadamente con una estimación, podría ser de unos 4 grados centígrados de temperatura en la zona de Burgos, ¿vale?, de reducción de temperatura, y con, además, un déficit de actividad biológica en el suelo encima de la cueva. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto os he contado más o menos lo que quería contar. Clima local es fundamental, entenderlo, siempre que pueda diferenciarlo de la actividad humana. ¿Vale? El clima local, el regional y el global. Tengo que tener las 3 patas. ¿De acuerdo? Kilómetro cero, proximidad y larga distancia. Tengo una enorme cantidad, para los que trabajéis o estéis interesados en el clima del pasado, la cantidad de información que tengo es enorme. Y nada, pues con esto termino con esta imagen para dar las gracias. Esto es en Islandia, ¿vale? Y esto es la primera vez en mi vida, y creo que debe ser un caso único, que por casualidad me encuentro con algo que creo que es único y que es un monumento a la corriente del Golfo, con unos azulejos que a mí me parece que son muy portugueses, pero que están en Islandia y que efectivamente los pusieron ahí los navegadores portugueses. La clave de muchos de los cambios en el clima que os he estado contando, sobre todo del final de toda la glaciación, final de la glaciación, el 8.2, etcétera, los tengo que marcar en la dinámica del Atlántico Norte. En la dinámica del Atlántico Norte y todo lo que ello repercute. Entonces, no nos olvidemos de las corrientes oceánicas y de lo que ocurre en el Atlántico Norte, porque es fundamental para entender nuestro clima y nuestro devenir climático. Pues nada, muchísimas gracias. Siento que se haya interrumpido, pero la verdad es que me encuentro súper a gusto hablando sin micrófono y aquí en lo alto. Así que nada.